Volvemos con un programa de miércoles, media hora pasado ya de las 7 de la tarde y lo tenemos como siempre a nuestro columnista estrella. Empiezan a subir siempre, siempre lo mismo, pero es verdad, empiezan a subir los conectados al Facebook Live de un programa de miércoles. Ya lo tenemos al doctor Oscar Atienza, que es médico profesor de la UNC, investigador magíster en administración médica, nuestro columnista estrella. Bienvenido nuevamente, una vez más, a un programa de miércoles, Oscar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, gracias por la convocatoria de siempre y la verdad que es un placer charlar con ustedes. Ya hasta chistes hacemos, así es que la verdad que me siento como en casa. No, gracias, muy amable en siempre tenerme en cuenta. Por supuesto que sí, querido doctor. Oscar, hoy estoy decidido a empezar con una buena noticia, así que vamos a empezar a hablar de las vacunas que van a llegar a la Argentina, que sería una cantidad importante, y esto, bueno, es una buena noticia en medio del aumento de casos y de muertes también, ¿verdad? Sí, totalmente. Mira, creo que lo habíamos dicho el miércoles pasado, ¿no? Que la Argentina estaba con ciertas posibilidades de cerrar o de que AstraZeneca cumpliera con el acuerdo y que tenía que entregar 22 millones de dosis en los próximos 2 meses, dijo el primer semestre. Y te digo que si la Argentina lograra conseguir esas 22 millones de dosis y el gobierno se anima a aplicarla como primera dosis, se termina la pandemia en la Argentina. Digo, mirá qué importante es conseguir esas 22 millones de dosis, ¿no? Haber apostado en un inicio de la pandemia a fabricar esa vacuna. Además es una vacuna, aparte de ser excelente la vacuna de AstraZeneca, que le han pegado de todo tipo de lugares, es una vacuna que ha sacado a Inglaterra del problema. Inglaterra ya no tiene más fallecidos por día, está en un orden de 1.200 casos diarios. Digo, se terminó la pandemia en Inglaterra. De modo que es una excelente vacuna. Y fíjate otro tema importante, ¿no? Y es que se ha demostrado que con una dosis tiene una efectividad excelente y que la segunda dosis puede esperar incluso hasta más de 90 días. No hay ningún tipo de problema en que espere. De modo que si la Argentina consigue esas 22 millones de dosis, que 4 millones estarían llegando en los próximos días, ¿no? Esta semana, la semana que viene calculo que van a estar llegando. Son 4 millones de argentinos más que estarían vacunados. Sumale las 12 millones de dosis que ya están, en realidad aplicadas hay unas 9 millones y medio de dosis, casi 10 millones de dosis. Hay 2 millones que están en stock, que se están aplicando, más estas 4 millones serían 16 millones de dosis que tendríamos aplicadas en la Argentina, que sería el 50% de la población vacunable en la Argentina. Ya estaríamos casi en la mitad de nuestro objetivo. Mirá qué tema interesante, pero además no dejamos de recibir vacunas de Sputnik, de Rusia. Ya es tan frecuente que los aviones salgan todos los días a buscar de a 500.000 dosis que ya no es noticia. Y cuando un tema deja de ser noticia, quiere decir que es frecuente. Y desde allí están viniendo muchísimas dosis. Así es que yo creo que el tema de las vacunas para la Argentina está en camino. Se ha logrado aceitar ese tema. Hay 2 vacunas que van a estar complicadas para recibir, que son la Covishield de la India y la Sinopharm de China, pero no importa porque se empieza a reemplazar por el flujo de las otras vacunas. Por eso es muy importante que la Argentina haya apostado a 4 de las 6 vacunas que se están vendiendo en el mundo. Digo, no es poco, ¿no? Y casi que esas 4 vacunas todas las vamos a fabricar en la Argentina. AstraZeneca se fabrica en la Argentina, Sputnik ya se está fabricando en la Argentina. Sinopharm se está firmando los convenios para que empiece a ser fabricada en la Argentina. Hay convenios con la vacuna israelí para ser fabricada en la Argentina, que se va a estar más a fin de año. Y está bueno que apostemos a vacunas para fin de año, junto con la Soberana 2 y la Abdala de Cuba, porque esta pandemia no termina. Cuando yo digo que se va a terminar la pandemia para la Argentina es que van a bajar la cantidad de casos y los fallecidos. Pero el virus va a seguir circulando y hay que trabajar en las posibles mutaciones a futuro y hay que tener estas armas que son las vacunas listas para trabajar a futuro. Así que me parece muy bien que se esté mirando más allá de los 3 meses y que se estén apostando a vacunas como la israelí, la de la Universidad de San Martín, que es la vacuna nuestra, a la Soberana 2, a la Abdala, a la Mambisa, a la Soberana
Uno, la Soberana Plus, que son toda una artillería de vacunas, la de Johnson y Johnson, la de Pfizer, que son todas vacunas que se empiezan. Ahora, en este momento, por ejemplo, Johnson y Johnson, Pfizer y Moderna terminan de vacunar en Estados Unidos, ya no pueden vender más vacunas allí, se las va a liberar y vamos a recibir vacunas de allí también. Así que me parece que el tema empieza a ver la luz por allí. La cuestión es que nos quedan los 2 próximos meses o 3 próximos meses, un poco complicado, y bueno, vamos a tener que atravesarlos, no hay otra, ¿no? Oscar, bueno, en medio de todo esto tenemos algunas buenas, seguimos con algunas buenas y unas re malas. Buena, por ejemplo, que se ha suspendido, acabamos de leer que se ha suspendido el feriado del 24 de mayo. Creo que es un aporte importante a preservar, a preservarnos, sobre todo con las cifras que hay hoy, que son altas de nuevo. Y bueno, pero en Córdoba mal, porque bueno, entendemos que el gobierno de la provincia no va a aprobar la ley de emergencia por la pandemia, que bueno, ya tiene aprobación del Senado, y donde se va a plantear seguramente otra disputa por las restricciones y por lo de las provincias. Bueno, tenemos claro que en la provincia los representantes del gobierno provincial en la Cámara de Diputados no la van a aprobar. Y también se suma a esto que en Córdoba otro retroceso es la convocatoria a las y los docentes que están en situación de riesgo y han recibido una sola dosis y se los convoca a las clases presenciales. Sí, escuchaba recién con desagrado que los diputados de Córdoba nuevamente van en contra de la salud pública. Y da vergüenza, ya Córdoba da vergüenza. Te digo que no Córdoba, los dirigentes que tenemos acá y los que están encargados del gobierno dan vergüenza. Y vamos a hacer esa aclaración porque los cordobeses tenemos en claro que lo que se está haciendo en pandemia acá es una vergüenza. Yo, mira, escuchaba al doctor Carlos Paz recomendar el uso de frazadas hace 15 días. Digo, en las escuelas. Digo, bueno, recomienda el uso de frazadas. No estamos para nada de acuerdo. No hay por qué someter a los niños a ese tipo de situación. Pero ayer empezó a promover las pausas activas. ¿Qué son las pausas activas? Digo, no deja de sorprenderme el nivel de delirio que tenemos para poder intentar ser creativos. Las pausas activas, dice así textualmente el audio del doctor, que cada vez que los chicos están entumecidos de frío y que se los recomienda llevar varias mangas y varios pulóveres, que cada vez que estén entumecidos por el frío se los recomienda a los docentes que se paren los chicos, que salten, se muevan para entrar en calor. Y una vez que entran en calor, volver al estudio. Fíjense, ese es el nivel de dirigente que tenemos en Córdoba. ¿Cómo van a aprobar una ley nacional para el cuidado de la salud si ni siquiera entienden lo que es a la salud? Porque si estamos promoviendo que en las aulas le abrimos las ventanas, le vamos a usar frazada y encima cuando estén entumecidos de frío les hacemos hacer ejercicio, no entendemos lo más mínimo lo que significa la educación. Mucho menos vamos a entender lo que es la salud, digo, que es más complejo, y en donde ya hemos visto que Córdoba fue a contramano de la pandemia, y ellos están, creo que el gobierno intenta impulsar, y creo que lo han dicho ya varias veces, el modelo cordobés para enfrentar la pandemia. Digo, el modelo cordobés nos sitúa hoy en la provincia que mayor cantidad de casos por cada 100.000 habitantes ha tenido. Hoy hemos vuelto a batir un nuevo récord, 2.570 infectados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires hoy tuvo, creo que 2.200, tengo la 2.220, Córdoba tuvo 2.570. Es decir, que hoy hemos tenido más casos que incluso la provincia de Buenos Aires. Digo, no entienden de salud pública. ¿Cómo vamos a pretender que aprueben o avalen una ley? Ellos están en el paradigma contrario. Ellos quieren demostrar una sola cuestión. Y esto es lo que van a decir en un tiempo
de aquí a los próximos días, ¿no? Que en Córdoba no se dejó de atender ni un cordobés. Digo, ese va a ser el mensaje. En Córdoba tuvimos cama de terapia intensiva para todos. Y no es ese el mensaje. El mensaje es, ¿por qué? Hay 1.100, hay 11.000 camas de terapia intensiva en el país. 11.000. ¿Saben cuántas hay en Córdoba? En este momento 2.902 y se están agregando 850 más, con los que nos vamos a ir a 3.752 camas en Córdoba. Es decir, que el 35% de las camas de terapia intensiva de todo el país van a estar en Córdoba. No te van a dejar de atender, obviamente, porque tenemos una capacidad en cama de terapia intensiva, pero te va a aumentar la letalidad y te aumenta la cantidad de virus porque no tomas ningún tipo de medida para frenar la cantidad de virus. Fíjate lo que hizo el gobernador de La Pampa. Muy inteligente, la cantidad de medidas que ha alargado. Muchísimas. Medidas todas acertadas. Yo estuve dando una charla el viernes en La Pampa y me entrevistaron varios medios el viernes en La Pampa. Y les recomendaba medidas bien duras para La Pampa porque hoy es una de las provincias más complicadas. Y el gobernador asumió la responsabilidad, no dijo voy a agregar más camas de terapia intensiva, dijo vamos a frenar la circulación del virus, vamos a evitar que los pampeanos se enfermen. Suspendió la presencialidad escolar, ha suspendido muchísimas actividades. ¿Qué va a lograr? En 15 días va a lograr que baje la cantidad de casos, con lo que va a liberar camas de terapia intensiva, la gente no se va a enfermar y no se va a morir. Acá estamos en el paradigma correcto y siempre digo, para saber si tenés un buen ministro de salud, fíjate si abre centros de atención primaria, los CAPS, los dispensarios, la salita de primer auxilio que le llamábamos siempre, o te abre cama de terapia intensiva. Si te abre cama de terapia intensiva, es que te quiere enfermo. Si te abre salas de primer auxilio, es que te quiere sano. El domingo hablábamos con especialistas de salud pública de Latinoamérica y allí hablaban de un concepto muy interesante. Y es que para el coronavirus, para manejar el coronavirus, hay que armar un gran escudo en el primer nivel de atención, en la salita de primer auxilio, en el centro de atención primaria, en el CAPS, como quieran llamarlo. Es el centro de salud que está más cerca de la gente y que se contacte con la gente y que le explique cómo tiene que hacer para prevenir la enfermedad. Y así es como se maneja una pandemia. No se maneja con la terapia intensiva. Digo, yo no lo espero al ciudadano que se me complique la terapia intensiva en donde tengo un 50% de probabilidad de salvarlo o un 24% como ocurre en varios lugares de Córdoba. En varias localidades de Córdoba, uno tiene, si entra a terapia intensiva, entran 4 y sale 1. Miren la gravedad de la situación de Córdoba. Ahora, eso sí, para el gobierno nadie quedó sin atender. Y este es un concepto totalmente equivocado. Así que no me extraña que no aprueben las leyes, ya Córdoba demostró, y va en el camino de querer demostrar que a los cordobeses no les faltaron nunca las camas de terapia intensiva. Ese es un poco el camino que ha elegido el gobierno, no lo comparto para nada, pero bueno, son decisiones políticas que se toman. Recordamos a toda nuestra audiencia que estamos en diálogo con el doctor Oscar Atiense, que es médico, profesor de la UNC, investigador magíster en administración médica. Además, recordarle a la gente, porque hoy estaba leyendo, falleció una chica de 16 años, por lo que el COVID está, bueno, ya está atacando, como lo habíamos dicho antes, si bien tenía algunas patologías previas, ya tenemos que descartar esa idea de que solamente ataca a los mayores de 60, los mayores de 70 que están en riesgo, sino que ya casi toda la población, sobre todo la población joven, está más expuesta que nunca. Así es, mira, hay algunas cuestiones muy, muy complejas, ¿no? Porque al virus vos lo dejás circular y a medida que circula se va adaptando a las personas. Hay dos situaciones ahí para analizar. Primero, el grupo de más de 65 años, fíjense que ya no es el público objetivo del virus, no es la que mayoritariamente se está enfermando. ¿Por qué? Porque están vacunados, mayoritariamente están vacunados, es decir, la vacuna allí está funcionando. Se está enfermando gente más joven. ¿Por qué? Porque es la que no está vacunada. Si la gente de más de 60, 65 no estuviera vacunada,
allí tendríamos muchísimos casos. Pero el virus se está adaptando y está circulando mayoritariamente en las personas más jóvenes. Son las que están muriendo. Fíjense en la edad de la gente que muere todos los días. Gente de 42, 43 años. Tuvimos 2 hermanas de 20 y pico de años que murieron en el día de ayer. Y empieza a hacer noticia eso. ¿Por qué empieza a hacer noticia? Porque la información que teníamos hasta el año pasado era que solo morían las personas adultas con factores de riesgo, con enfermedades como hipertensión, diabetes, obesidad. Eso ya no es necesario, no es un requisito hoy. Hoy muere gente joven y lo peor de todo es que muere y no tienen ninguna enfermedad adyacente. No son hipertensos, no son obesos ni nada. Es decir, es el nuevo virus. El virus se adaptó a la sociedad. El virus empieza a cambiar sus reglas de juego. Siempre les dije, hay 3 componentes para manejar esta pandemia. El virus, la comunidad y la política. La política. El virus cambia su regla de juego, se empieza a adaptar, empieza a genera mutaciones cada 15 días. Hay algunas mutaciones que son en extremo peligrosas, muy peligrosas. Por ejemplo, la mutación de la India, que le llamaban la doble mutante. ¿Por qué? Porque tenía mutaciones en 2 partes. Hoy ya se descubrió que tiene 13 mutaciones. Fíjense el nivel de cambio que empieza a tener el virus. Por eso es importante bajar la circulación de las personas. Y ya no es necesario, que es otra de las cuestiones que es a las que nos vamos a enfrentar ahora, ya no es necesario que venga un sudafricano para que nos contagie de la cepa sudafricana del virus, de la variante sudafricana. El virus solo, con la circulación que le proponemos, muta y puede generar de forma azarosa, por azar, la misma mutación que se produce en Sudáfrica. Fíjense la complejidad de este virus, que yo no necesito que un hindú venga a la Argentina para que tengamos la variante de la India. Con solo dejarlo circular acá en la Argentina va a generar esa mutación naturalmente, por azar. Pero se acelera si, por ejemplo, dentro de la misma Argentina tenemos grupos étnicos distintos, tenemos pueblos originarios acá que tienen algunas particularidades, igual que, por ejemplo, cuando cruzó el virus de la China y fue hacia Sudáfrica, allí tienden a acelerarse esas mutaciones. Cuando pasa de Sudáfrica a Inglaterra también tiende a acelerarse esa mutación. ¿Por qué? Porque va saltando de grupos étnicos. Y pasa lo mismo acá cuando saltó de Brasil hacia Ecuador. Ahí genera la cepa andina, que le llama, que empieza a tener... Por eso es importante frenarlo a este virus. Empezar a quitarle posibilidades de circulación, porque cuanto más circula, mayor variante va generando. El mismo virus se acelera. De modo que en la Argentina urge empezar a tomar algún tipo de restricción como para que no mute tanto y podamos empezar a tenerlo bajo control. Digo, estas son las nuevas características del virus. El virus produciendo cambio y en el resto, en el componente social, que todavía estamos un poco relajados. La verdad que noto que estamos bastante relajados y me preocupa que tengamos tantos fallecidos por día y no nos llame la atención ya. Digo, en la Argentina estamos con un promedio de 500 fallecidos diarios, hoy 496 fallecidos, ya estamos en los 70.000 fallecidos, vamos rumbo a los 100.000 y pareciera ser que todo es normal. En el medio de todo eso, el otro componente, el político, decide no aprobar algunas leyes para control de la pandemia. Entonces, le estamos dando las condiciones propicias al virus para que en la Argentina termine siendo todo un desastre. Por eso es importante remarcar y tener en cuenta que los diputados nacionales, los ministros de salud y un gobernador pueden actuar como un determinante sanitario al momento de incrementar la cantidad de casos. Y en el otro lado tenemos gobernadores como el de La Pampa que eligen controlar y defender la salud de su población. Nombro La Pampa por nombrar el de Formosa, el de Catamarca, el de Misiones, que manejaron bastante bien la pandemia. Así que bueno, es un poco la realidad de lo que estamos viviendo en este momento en la Argentina. Yo estaba dispuesto a empezar la nota con buenas noticias, pero bueno,
No alcanzó con mi optimismo. Por otra parte, no sé si estaba leyendo que hace una nota que salió hoy que la ANMAT autorizó el uso del Remdesivir, y que es lo que dicen que es lo que usó Trump cuando estuvo transitando el coronavirus. Bueno, se está analizando si sería conveniente utilizarlo. No sé si tenés alguna postura, si tenés alguna información que compartir con nosotros respecto a la utilización del Remdesivir, creo que se dice así. Sí, así se dice, Remdesivir. Es un antiviral. Todos los antivirales tienen algún tipo de efecto sobre el coronavirus. Y el Remdesivir, junto con la ivermectina y algunos otros fármacos, por ejemplo el Nasistral, que es un aerosol para las fosas nasales, junto con el suero equino, son los que todavía resisten ahí en la línea de tratamiento. Y junto con los corticoides también, es el tratamiento que se le aplica a los pacientes que están internados. De acuerdo a las características del paciente, es el fármaco que está utilizando. El Remdesivir algún efecto hace, quizás a nivel estadístico, cuando vos tomás a toda la población, a todos los pacientes, te cae un poco esa efectividad, pero si lo tomás particularmente de acuerdo a cada uno de los pacientes y la decisión la tomás de acuerdo a cada uno de los pacientes, quizás la efectividad allí aumente. Por eso es importante tener toda esa artillería en el tratamiento de los pacientes para poder aplicarla de acuerdo a cada uno de ellos. Digo, cuando vos tratás a un paciente, no todos los pacientes tienen la misma característica, ni las mismas enfermedades. Entonces, de acuerdo a cada uno de los pacientes, vos vas ajustando, decís, bueno, en este voy a usar la acitromicina, que se la utiliza, voy a usar el Nasistral o voy a usar el suero equino. En este otro, y bueno, voy a usar el Remdesivir, que creo que me puede llegar a ser útil. En algunos lugares usan la ivermectina, aunque ayer salió un trabajo que dijo, el mismo laboratorio dijo, no hay ningún estudio que demuestre que la ivermectina tenga efectos sobre el coronavirus, pero se lo sigue utilizando. De acuerdo a las características de la situación, al estado del paciente y al momento en el que está el paciente y al tipo de sintomatología, es la artillería de tratamiento que voy a utilizar. Por eso me parece importante que esté todo habilitado y que el médico decida, de acuerdo a cada uno de los pacientes, qué tratamiento va a utilizar, ¿sí? Siempre los tratamientos son particulares para cada paciente y para el momento de la enfermedad en el que está atravesando. No es lo mismo un paciente que está con oligosíntomas, febril, un paciente febril que está con un poquito de fiebre, 37,5, que está con un poco de tos, alguna sintomatología nasal, que está en el día 10-11 de la evolución de la enfermedad, y bueno, ahí tenés, qué sé yo, con algunos fármacos para quitar los síntomas es suficiente. Distinto es un paciente que está en el día 11 y que está internado en terapia intensiva con respirador. Entonces, de acuerdo a eso, es un poco el tratamiento que vos elegís, y es el médico terapista el que decide, de acuerdo a esa persona, qué se puede utilizar. Por eso me parece importante que el Remdesivir esté aprobado, ¿no? Me parece útil y está demostrado que tiene algún grado de efectividad. Sería uno de los que sigue estando en la primera línea. Oscar, como vos nos contabas también respecto a dejar libre la circulación de la gente, como el virus se va adaptando y va mutando también, dejar libre la circulación puede generar que en algún momento estos antibióticos, que en principio tendrían algún efecto, dejen de tenerlos si el virus advierte de alguna manera eso y muta nuevamente. Claro, a ver, te voy a separar acá lo que es antibiótico para el tratamiento de bacterias de estos fármacos para tratamiento del virus. Las bacterias se hacen resistentes a los antibióticos, es decir, vos lo usás varias veces en una persona con el mismo germen y llega un momento que la bacteria termina adaptándose al antibiótico y no te sirve más. Con esto pasaría más o menos lo mismo. Y es el temor que yo siempre tengo. Digo, si este virus vos lo dejás circular en personas que están vacunadas, se va a terminar adaptando, va a generar una mutación que va a saltar el anticuerpo, como ya está pasando con muchas de las variantes.
Entonces, cuando yo escucho noticias de, por ejemplo, Israel, que vacunó a toda su población, que ya no tiene virus circulante, y que permite que la gente salga sin barbijo inmediatamente después de salir de la situación de pandemia, porque salieron y al otro día ya le dijeron a la gente no use más barbijo. Bueno, allí van a tener un riesgo, porque el virus va a seguir circulando. No enferma a la gente, pero circula por un periodo de 3 o 4 días. Lo van a dejar circular y va a terminar mutando y los va a terminar metiendo en problemas, como le está pasando a Inglaterra en este momento. Bajó la cantidad de casos a 0, pero se les metió la variante hindú. Es decir, ellos tienen un gran tránsito entre la India y Europa y se les ha metido la variante hindú. Es decir, cuando esa variante circule entre vacunados, porque ya tienen todos los vacunados, hay posibilidad allí que produzca el salto de los anticuerpos y que no te termine sirviendo. Por eso es importante un trabajo en conjunto. El mundo se tiene que poner de acuerdo, se tiene que sentar y poner de acuerdo y decir, vamos a trabajar sincronizadamente todo el mundo para eliminar este virus. Mira, sería algo tan simple de eliminarlo como que el mundo, todos los países entren en una cuarentena de 21 días y lo eliminamos al virus, se fue, se terminó. Así de simple sería. Ahora hay que poner de acuerdo 200 países, 200 presidentes que tienen estrategias totalmente distintas. Acá en Córdoba tendríamos un problema, por ejemplo, un gravísimo problema. En Córdoba te dirían, no paramos, no hay forma, les agrego más camas de terapia intensiva. Pero es muy simple eliminarlo este virus, es así de sencillo. Hay países del mundo que no lo tienen, Entonces, bueno, son distintos tipos de estrategias que hay que empezar a tomar en cuenta como para eliminar el virus. La buena noticia, y que creo que con eso tendríamos que más o menos ir cerrando, es la vacuna. Digo, vienen 6 millones de vacunas, 4 millones de AstraZeneca y seguramente van a llegar 2 millones más de la Sputnik. Y con eso vamos a tener ya casi 18 millones de personas vacunadas y va a ser el principio. Vamos a ver ahí cómo empieza a bajar la tasa de letalidad. Va a ser marcada la baja de la tasa de letalidad. Así que esa creo que va a ser la noticia de las próximas 2 semanas. Esa sin duda es una noticia. Yo hago un llamado, porque estoy preocupado. Mi vieja en el riesgo, Carlos, ahí no recibió ni la primera dosis. Tiene más de 60, no sé qué está pasando ahí, pero bueno, esperemos que llegue pronto en el interior. Mira, yo nunca cuento esto, ¿no? Pero bueno, ayer lo internaron a mi papá con coronavirus. Está en este momento internado. La verdad que es una situación de mierda, es una situación muy, muy compleja. Está bien, él estaba vacunado con la primera dosis del Sputnik, es un paciente de muchísimo riesgo, pero fíjate que al día de hoy por lo menos está respirando por sí solo, está con muy buena evolución y eso es gracias a la vacuna. Por eso es importante pedirle a los funcionarios que aceleren los procesos de las vacunas y que tratemos de vacunar a las personas de riesgo, los más de 60 años. Hay 2 millones de dosis de vacuna en stock, no tendrían que estar en stock. Hay 2 millones de personas que podrían ser vacunadas en la Argentina y que, lamentándolo mucho, no, ahí quizás está tu mamá con su vacuna pendiente de colocar. Así es que, nada, ojalá que se aceleren los procesos de vacunación. De mano de la vacuna viene la solución a este problema, ayuda y uno ve que los cuadros son mucho menos leves. Así es que ojalá que todo esto se acelere y que la vacuna ahí de tu mamá y que todas las personas de más de 60 años se empiecen a aplicar rápidamente, porque vemos gente muy joven que está siendo vacunada y da mucha bronca eso, ¿no? Da muchísima bronca. Así que ojalá que terminemos con esos privilegios y que empiecen a aplicar la vacuna como corresponde en todas las provincias, porque parece que está mal solamente que Ginés González García aplicó mal las vacunas hace tiempo atrás. Todos siguen con eso y al día de hoy se siguen aplicando mal vacunas y si escarbaba acá en Córdoba va a encontrar más de 2 o 3 mil vacunas que se aplicaron mal. Ojalá que eso se vuelva a recuperar. Agradecido. Así es, sin duda que es así. Bueno, Oscar, nos está haciendo señas desde acá el director de la radio y el operador que va redondeando. Le mandamos mucha fuerza para Oscar para que evolucione, siga evolucionando favorablemente toda la energía desde acá. Claro. Gracias. Y bueno, tenemos que ir cerrando porque nos queda mucho tiempo que cocinar.
Gracias, Oscar, y bueno, que lo de tu padre vaya bien, vaya muy bien, lo deseamos. Seguro, seguro. Vamos a hacer fuerza ahí para que salga, que salga bien, ponerle todas las ganas y bueno, nada, a la gente decirle que se cuide, que no se relaje un segundo, uno nunca sabe dónde se enferma, ¿no? La verdad es que al día de hoy seguimos buscando dónde se puede enfermar mi papá, no hay forma de saberlo. Eso es lo que tiene este virus, creo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Así que nada, un saludo ahí al director que está apurándolo. Ya está, tengo la lapicera, digo, no nos dejó armar la lista acá, pero lo subimos así. La vamos a armar la semana que viene. La vamos a armar, así que no hay problema. Bueno, gracias, gente, un abrazo. Gracias a vos. Abrazo, querido Oscar. Abrazo enorme. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo. La palabra del doctor Oscar Atienza, el médico profesor de la UNC, investigador magíster en administración médica, nuestro columnista que nos acompaña todos los miércoles. Hemos tenido un programa Espectacular. con muchísimas entrevistas, muchísimo contenido, bueno, la situación de Colombia, la situación de la pandemia en Argentina, lo que nos contaba Ángela, que se ha quedado ahí escuchándolo al doctor del otro lado del Zoom, contó Ana también en principio respecto a la salud mental. Y nos vamos sin tiempo. Nos vamos, Hilda. Nos vamos antes que nos corran. Sí. Abrazo, Ángeles. Abrazo, Oscar. Saludos, Matías, Gerardo, Juanpa. Hasta el miércoles. Javier de la Mora. Hasta el miércoles que viene. No, ¿Hilda querías decir algo antes? No, está bien. No, por último, agregando Sí. lo de Oscar, un abrazo enorme a las y los enfermeros de todos lados. Día Internacional de la Enfermería. Grandes Sí. protagonistas. Así es. Nos vamos con nuestro saludo. Todos los que están conectados quieren participar y quieren decir que nos vemos el miércoles que viene en esto que hemos denominado un programa de miércoles.